Buenos días a todas y a todos. Me quito los folios de aquí porque yo prefiero e intento ser siempre lo más espontáneo y natural en este tipo de actos y sobre todo cuando se trata de inaugurar una jornada. Esta noche que me he desvelado un rato pensando en distintas cosas que tenían que ver con el trabajo y demás, una de estas cosas que ha venido a la cabeza es cómo una persona como yo, que inaugura tantos actos, tantos eventos o jornadas o congresos o participa en ellos, por razón del cargo que ostenta, no porque yo sea especialmente importante, debe intentar ser lo más honesto y, por lo tanto, original en cada momento en el que tiene que hacerlo. Y no he encontrado la solución, ojalá, porque esto es muy difícil, pero es especialmente importante por lo menos intentarlo. Que durante estos 8 o 10 minutos que alguien está delante de otras personas que fundamentalmente están esperando que los ponentes empiecen a trabajar y exponer sus ideas, pues las personas que están escuchando escuchen y no solo vean a alguien que viene a dar los buenos días y a recibirles en su casa, que ya estaría bien. Pero yo estoy hoy aquí no solo porque quiera recibirles a todos ustedes, a los que están aquí y a las personas que están al otro lado de los trazos electrónicos, que quiero recibirles y agradecer que quieran estar con todos nosotros, sino que quiero estar aquí porque me parece que es un acto de reconocimiento y es un acto de honestidad. El valorar el trabajo cotidiano, muchas veces silencioso, muchas veces silenciado, en entornos de desarrollo profesional de la psicología que no siempre son muy conocidos, y este es uno de ellos, pues me parece que es suficientemente importante como para que estos 5 minutos que me queden yo intente rendir al máximo e intente hacerles sentir que es importante para mí hoy estar aquí. Hay 4 ponentes. Esta es una sesión que ha sido una jornada que ha sido organizada por el área de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Tenemos aquí al coordinador de la sección, a mi querido Luis Picazo. Tenemos a la vocal del área, Isabel, mi querida Isabel también, y hay personas aquí en la sala a las que conozco. Pero hay 4 ponentes de especial consideración. Pero sobre todo yo quisiera lanzar una idea, y es que un colegio profesional, además de acoger bien a sus colegiados y colegiadas, de hacerles sentirse verdaderamente en casa, debe pensar básicamente en ser muy honesto y ético y desarrollar acciones que permitan a todos aquellos con los que nos relacionamos sentir que pueden confiar en nosotros, que no somos simplemente un lobby de presión, pues que lo somos, pero que somos una herramienta de presión asentada en la ética y en la moral para ayudar a las personas. Este es el objetivo. Y ahí psicólogos y psicólogas estamos, pero estamos con ese objetivo, ayudar a las personas. Decía antes que la psicología del trabajo y de las organizaciones no es un área de desarrollo profesional precisamente que goce en los medios de comunicación del valor y la significatividad que tiene si lo comparamos, por ejemplo, con otras áreas de desarrollo de nuestra profesión, que son evidentemente importantes. Cuando hablamos de educación, por ejemplo, pues todo el mundo presta atención porque todos los niños, las niñas y los adolescentes pasan por los centros educativos durante muchos años.
y durante muchos días cada año y durante muchas horas cada día. Cuando hablamos de la salud mental, por ejemplo, hoy en día como un protagonista atribulado y efervescente en esta ola terrible, ¿no?, de dramas que nos ha tocado vivir en estos últimos años, pues todo el mundo se identifica los problemas de salud mental y demás, ¿no? Pero qué pocas veces asociamos lo que le pasa a la persona con lo que le pasa, siente, padece y reproduce y vive en su puesto de trabajo. Porque mientras no se demuestre lo contrario, y esto va a ser siempre así, para que podamos estar en la vida, sentirnos bien, poder disponer de medios que nos permitan desarrollar nuestra vida y demás, pues vamos a tener que trabajar. Y en qué pocas ocasiones se habla de los entornos, de las organizaciones, de las empresas y de lo que se cuece ahí, para entender que en este concepto de salud y de salud mental, salud entendida en sentido amplio, el cómo llevamos todas esas horas que estamos con personas, que estamos con compañeros, con compañeras, que desarrollamos una función, es especialmente importante que sintamos que la psicología, la profesión de la psicología, puede contribuir de una manera suficientemente atinada y significativa. Bueno, y son muchas, ya me queda muy poco, son muchas las experiencias, es mucho el bagaje de desarrollo profesional en este ámbito, como para que yo hoy aquí quiera estar simplemente para decir que yo voy a defender este área hasta donde pueda y sepa, pero defenderlo con criterio, con honestidad. Nuestra relación con las instituciones, para mí, con las instituciones, las organizaciones, para mí como decano, se considera en la herramienta esencial para que la psicología crezca, porque el modelo de interpretación de la vida de las personas no puede ser otro que el modelo de interpretación interpersonal. Y no pensar que siempre llevamos la razón, y no pensar que siempre somos los que más sabemos de todo. Esto es, a mi entender, especialmente importante en una institución como esta. Manejarse desde el criterio, desde la idea de que es estadísticamente imposible que siempre lleves la razón en todo, y de que es fundamental el asociarse con personas, con instituciones, con ese criterio ético que te haga pensar que lo importante son los objetivos que tienes, no tú. Y termino con una anécdota, una observación personal, que tiene mucho que ver con cosas que se escriben, sobre todo cuando vamos a entrar en vacaciones o cuando salimos de vacaciones, ¿no? Se escribe o se comenta, ¿no? Estos comentarios, estos latiguillos que utilizamos mucho de voy a ver si desconecto y demás, ¿no? Voy a ver si tomo vacaciones y desconecto y entonces me encuentro conmigo mismo. Yo suelo decir, un poco imprudentemente, pero tengo esa suerte que amo lo que hago, ¿no? Yo suelo decir que es que yo procuro conectar en cada momento y aprovechar cada momento y sentirme especialmente vivo e intenso con partes de mí cada momento. Porque si creo que voy a ser capaz de cargar pilas en los 20 días que estoy en la playa o en la montaña, pues es que me estoy engañando. Eso es otra forma de conectar contigo, pero tener la oportunidad de que las personas, mientras estamos trabajando, mientras estamos desarrollando nuestra actividad laboral, nos sintamos integradas, conectadas, queridas, como un vehículo ético y humano para que en la actividad que desarrollamos las cosas salgan bien, pues esa es una labor que en el amplio espectro de los recursos humanos, pues la psicología tiene mucho que decir, ¿no? Y tenemos por delante retos ahora que tienen que ver con lo que hemos vivido, con el mundo de la no presencialidad, con en fin, el desarrollo de las tecnologías, pero si perdemos la referencia del ser humano, yo creo que lo hemos perdido casi todo. Bueno, pues hasta aquí esta presentación. Muchísimas gracias a los cuatro
un hombre y 3 mujeres ponentes que van a estar hoy con nosotros, de todo corazón. Y gracias, Isabel, gracias a la sección también por la organización de la misma. Pues hasta... Soy Isabel Aranda, la vocal de Psicología del Trabajo de este Colegio de la Psicología de Madrid, y quiero dar las gracias especialmente, por supuesto, a nuestro decano por sus palabras y por el foco en lo humano y en lo ético, que en él siempre es su discurso, es lo que él propugna y lo que nos propone, ¿no? Y también gracias a toda la organización del colegio que ha hecho posible esta jornada. También quiero daros, por supuesto, la bienvenida a los que estáis presentes en la sala, a los que estáis conectados online, que son muchísimas personas, varios cientos. Muchas gracias a todos, y también dejar las gracias a los que nos vais a ver en diferido, que también seguro que son muchos, como siempre. En primer lugar, quisiera señalar que esta es una jornada organizada desde la vocalía y la sección de Psicología del Trabajo de este colegio, y os animo a tener información sobre nuestra sección y darnos cuenta de lo importante que es estar asociado en la sección, ¿no? No solamente por la red de contactos tan importante como profesionales que podemos conseguir, sino también por los múltiples beneficios que los servicios del colegio ofrece. Os animo a conocerlos y, si es necesario, a contactar, por supuesto, incluso personalmente conmigo para saber más del colegio y de esta sección de Psicología del Trabajo y de nosotros, los colegiados de la psicología, que somos muchos y muy concienciados de nuestra labor. Me gustaría situar un poco en esta jornada. Retomamos nuestras jornadas sobre tendencias en psicología del trabajo que ya iniciamos antes del COVID y que, por supuesto, pues se vieron, como todo, afectado por ella, ¿no? Nosotros queremos saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pulsar la actualidad de lo que ocurre en esta sección de psicología del trabajo, en este contexto de la psicología del trabajo, desde diversas facetas. Y hoy va a ser un día muy rico porque vamos a oír ponencias muy diversas. Esto es muy interesante, muy polifacéticas, no muy poliédricas, que nos van a dar perspectivas muy diferentes de cuáles son los tópicos en psicología del trabajo, de cuáles son estas tendencias, de cuáles son los temas que preocupan y dónde se está trabajando en la actualidad. En primer lugar, me gustaría señalar que, como psicóloga, preferiría utilizar psicología de las organizaciones en vez de psicología del trabajo, por cuanto la psicología de las organizaciones pone el foco, como muy bien ha dicho nuestro decano, en las personas, en su bienestar y en las relaciones que mantienen. Bienestar hoy en día se está entendiendo lamentablemente mucho como actividad física, como ejercicio, como dieta, como deporte muchas veces, y no se está entendiendo como ofrecer una seguridad psicológica a las personas en las organizaciones, de tal manera que estén bien, se sientan bien y desde ahí puedan ser más productivas. Lógicamente que al final a la organización es lo que en último lugar le interesa. Nosotros queremos poner en el centro a las personas y es lo que vamos a hacer con esta jornada. En segundo lugar, me gustaría señalar la evolución, siempre la evolución de todo, pero especialmente de la psicología del trabajo, y en el entorno laboral ha tenido, un cambio tremendo en estos últimos 3 años. En primer lugar, a nivel social, porque hoy hay una demanda de salud mental y de salud mental laboral, algo que esto no se ha visto nunca. El bienestar laboral está, si cogéis la prensa, es una palabra que está con una frecuencia tremenda, aparece, ¿no? Porque preocupa el cuidar a las personas en las organizaciones y ponerlas en el centro de la gestión. No todo el mundo, pero sí que el concepto de sostenibilidad humana está calando, afortunadamente, y yo creo que va a tener un desarrollo muy interesante en el futuro. A nivel meso en las empresas, porque necesitan este bienestar para mejorar, para cuidar a sus personas. Cuando se tiene, como conozco yo algunas plantillas, con el 50% de la plantilla de baja por estrés, estamos hablando de que hay un problema y serio, y no estamos hablando solamente de las tareas, sino que estamos hablando de la configuración de las relaciones, de la organización de las tareas, de la coordinación general. Estamos hablando más del factor humano probablemente que del factor tarea. Y luego a nivel micro, porque las personas estamos demandando efectivamente, una mayor calidad de vida, que hemos experimentado muchos el teletrabajo y ahora nos cuesta muchas veces volver a la presencialidad, pero también hemos experimentado ese mayor nivel de autonomía, ese mayor
mayor nivel de confianza que el líder ha puesto en nosotros. Es decir, hemos experimentado sensaciones y elementos diferentes que están haciendo que las personas demandemos otra forma de dirigir en las organizaciones y de trabajar en las organizaciones. Bueno, a nivel, simplemente querría señalar algunos aspectos en los que nos encontramos y que seguramente las intervenciones posteriores pues, van a desarrollar, ¿no? Hoy por hoy vivimos un mundo de tensión además dicotómica, ¿no? La UNESCO cita, fijaros, voy a nombrar algunas de estas tensiones porque son muy interesantes para entender cómo las personas estamos en contexto humano. Primero, la tensión entre lo mundial y lo local. Hoy nuestros jóvenes se plantean el término glocal, ¿no? Son ciudadanos del mundo y trabajan y estudian en otros países con facilidad, ¿no? Es lo que se plantean, viajar, conocer sin fronteras este planeta y ver otras realidades. Claro, cuando vuelven trabajadores que han conocido otras culturas, otra forma de liderar, otra forma de trabajar, bueno, ¿cómo lideramos a estas personas, ¿no? ¿Cómo coordinamos con ellos? Son retos importantísimos. El COVID ha puesto precisamente muy delante la globalización y cómo hemos vivido en vivo y en directo en cada momento qué pasaba, ¿no? La realidad de cada país y cómo estábamos viviendo. Otra de las tensiones interesantes es lo universal y lo singular, donde efectivamente las tendencias, los influencers hacen que muchas veces el pensamiento individual quede difuminado y entramos en una especie de pensamiento colectivo que bueno, vamos a ver cómo se mueve esto, pero claro, en dirigir personas que están imbuidas, que están metidas en este pensamiento colectivo de tendencias, de tópicos, de maneras diferentes, también es complejo. Otra de las tensiones es entre lo tradicional y la modernidad. Bueno, ahí estamos viviendo ese cambio, sobre todo debido a lo digital, ¿no? En las costumbres, pero también no solo a lo digital. Fijaros en las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, los cambios tan tremendos que estamos viviendo, la configuración social diferente. Otra tensión es entre el largo y el corto plazo, que en la empresa es un problema nuclear. Los mandos medios y los managers, cuando muchas veces yo personalmente trabajo con ellos en coaching, lo que dicen es que viven esa tensión interna tremenda, ¿no? Entre el corto y el largo plazo y que muchas veces es lo que les hace estallar y lo que les hace desconectarse de la empresa. Por cierto, un gran problema en la actualidad en las empresas. Lo antiguo es lo que ocurrió ayer y lo nuevo es lo que se publica ahora mismo. Ya la efemeridad está aquí y entonces, ¿qué es lo que vale? ¿A dónde nos podemos agarrar en las organizaciones para decir estos son los valores y esto es lo que queremos? Otra tensión es la competencia indispensable y la preocupación por la igualdad de oportunidades. Por supuesto, el mundo digital ha quitado muchísimas barreras, sobre todo de movilidad, pero ha abierto otras también, que es de acceso. Otra tensión es el extraordinario desarrollo de los acontecimientos que estamos viviendo y la capacidad del ser humano para asimilar, por ejemplo, todo el tiempo de catástrofe que hemos vivido a raíz del COVID, ¿no? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo podemos convivir con ello? ¿Cómo podemos ahora hacer un trabajo híbrido? ¿Es lo mismo? ¿Se trabaja igual en híbrido que en presencial? ¿Son las mismas problemáticas? Pues sabemos que no. Entonces, pero esto exige a la persona, al trabajador, otros retos diferentes. También la tensión entre lo espiritual y lo material. Hoy los valores son absolutamente fundamentales. Vivimos en una sociedad de la información en la cual el aprendizaje tiene que ser algo imprescindible y necesario. La información, la comunicación, la formación son conceptos que están adquiriendo ahora mismo un tremendo valor, ¿no? Bueno, esto requiere una gestión estratégica diferente. Vuelvo a decir, los líderes, cómo tienen que actuar, cómo van a manejar estas nuevas situaciones, estos nuevos retos. Esta jornada tiene mucho que ver con esto, con qué está pasando, cómo lo veis vosotros, para entender mucho mejor no solo lo que pasa, sino posibilidades de acción hacia un futuro. Bueno, cultura, clima y personas, para nosotros los psicólogos de las organizaciones son palabras que ahora mismo están sobre la mesa y son claves para poder gestionar ese bienestar que en realidad es lo que nos demandan. Bien,
gestión estratégica, por lo tanto, tiene que pasar por unos valores organizacionales importantes, claros, sencillos, entendibles, pero a la vez coordinados con los valores de las personas. Y un concepto que también se ha abierto paso en los últimos años, que es el propósito de la organización. Pero también el propósito vital. Yo trabajo mucho con personas que precisamente se plantean esto. Pero yo puedo tener un propósito en mi vida. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se configura esto? ¿Cómo se constituye esto y da sentido a mi vida? También, cuando no puede tener sentido el propósito, entramos los psicólogos. Bueno, a manera de conclusión, cada año hay un tópico que destaca en psicología de las organizaciones. Este año que hemos vivido, pues ha estado el bienestar y la salud laboral como tópicos fundamentales hasta la saciedad en todos los eventos y en todos los artículos. El año anterior fue el teletrabajo. Esto ha hecho que nosotros, los psicólogos del trabajo, estemos muy en la actualidad, estemos en los medios contestando continuamente a preguntas, a curiosidad que tienen tanto los periodistas como la sociedad en general, en tener respuestas a cómo trabajamos, cómo podemos trabajar mejor y con mayor calidad de vida y, sobre todo, vuelvo a citar la palabra, con sostenibilidad humana. Así que el día de hoy, bueno, pues como os decía, queremos conocer esas tendencias, queremos conocer qué se está haciendo, queremos conocer perspectivas muy diferentes. Vais a ver qué es lo que identifica esta jornada, es decir, pues uno habla de una cosa, el otro habla de otro que no tiene nada que ver, precisamente para que podamos tener mayor perspectiva, mayor visión y podamos al final, bueno, pues aprender algo de esta jornada y llevarnos por lo menos ideas refrescantes que nos hagan pensar en cómo hacer las cosas mejor cada día. Bueno, a continuación os voy a presentar a nuestros ponentes. Bueno, solamente los voy a citar, luego leo sus bios. En primer lugar, vamos a contar con, bueno, la tecnología es lo que nos permite, un vídeo de José María Peiró. Le ha sido imposible en el último momento llegar y dijimos, no hay problema, grábalo. Así que vamos a conocer su propuesta y vamos a ver, un curioso, a mí me ha resultado interesantísimo, vamos a ver cómo hay que formar, o una propuesta de cómo formar a los psicólogos del trabajo para este mundo que yo os decía tan dicotómico y con estos retos tan increíbles. Bueno, pues vamos a conocer de la mano de José María sus propuestas. Después vamos a conocer de la mano de Pilar Rojo, que ella es del Instituto de Empresa, luego leo su bio, pues también cómo es la innovación en recursos humanos en la práctica. Ella nos va a contar siempre información valiosísima y estoy deseosa de oírla ya. Después vamos a contar también con Pilar Oncins, que nos va a hablar de la humanización de las organizaciones desde su experiencia práctica, y también vamos a contar con Inmaculada Cerejido, que ella nos va a contar una perspectiva diferente sobre cómo los retos, las necesidades, las cuestiones que afectan a su sector de la dependencia, la atención a la dependencia desde el punto de vista de los recursos humanos. Y este es el plan que tenemos para la jornada de hoy. Espero que os sea muy atractivo y empezamos. Como os anticipaba al inicio de la jornada, vamos a contar con tres ponentes excepcionales. A mí personalmente se me nota el calor, pero es que todas y cada una de ellas me parece que van a hacer unas aportaciones que nos van a enriquecer muchísimo, y para eso queremos dedicar nuestro tiempo a salir enriquecidos. En primer lugar, quiero presentaros a Pilar Rojo Mata, que es psicóloga executive coach y profesora de liderazgo de personas. Es directora del programa de dirección de coaching ejecutivo del Instituto de Empresa Business School, es directora del HR Center y del HR Benchmarking Club y he dudado porque lo tengo todo en escrito, Instituto de Empresa. Vale. Ella nos va a hablar de fuentes de información de la innovación en recursos humanos. Así que un aplauso para Pilar Rojo. Lo primero, daros las gracias, por supuesto, por contar conmigo, como en otras ocasiones. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Gracias a Luis y, por supuesto, también a Isabel Aranda. Entonces, cuando me pidió Isabel que participara en esta mesa redonda con personas que además conozco y
Me alegro mucho de volver a ver, que hemos tenido unos tiempos de alejamiento pues debidos a las circunstancias. Me hizo mucha ilusión, ¿no?, volver aquí, ¿no?, a esta casa en la que llevo, pues yo creo que como algo así como 40 años. No sé si por ahí debe andar la cosa. Entonces, lo primero que os quería contar es qué fuentes estamos utilizando nosotros en el HR Center de iBusiness School para ver qué es lo que se está haciendo en el área de recursos humanos. Y después, pues yo creo que veremos algunas preguntas, os daré algunos resultados más importantes de estas fuentes, ¿no? Entonces, como veis en esta primera slide, nosotros dentro del HR Center de iBusiness School lo que tenemos son distintas actividades que os voy a contar que nos permiten ser como una atalaya de qué es lo que está pasando en el área de recursos humanos, en la realidad del área de recursos humanos o dirección de personas, a mí también me gusta llamarlo así, Isabel, dentro de las organizaciones. Entonces, tenemos un club de benchmarking, ahora contaré cada una de estas cosas un poquito más despacio. Dirigimos técnicamente unos premios que son especiales de innovación en dirección de recursos humanos. Tenemos un observatorio de comunicación interna e identidad corporativa y luego hacemos investigación aplicada. No hacemos prácticamente nada de investigación teórica, pero que sí que hacemos algunas cosas de investigación aplicada y alguna de ellas me voy a referir hoy. Por ejemplo, el barómetro experiencia empleado que hicimos en el año 18, hemos hecho ahora en el 22 otra vez y nos da muchas pistas de qué es lo que está pasando en las organizaciones. Entonces, casi todas estas actividades nacieron en el año 22, es decir, tenemos un histórico de 20 años y en el club concretamente de benchmarking de recursos humanos lo que hacemos es compartir prácticas tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo de lo que hacen las empresas de recursos humanos que están adscritas a ese club, que están alrededor de unas 100 empresas con las que estamos trabajando. Entonces, tenemos, ya han pasado, ¿no?, por ahí 380 empresas, casi 400. Hemos hecho muchísimas conferencias, prácticas que se están haciendo en las empresas de recursos humanos y tenemos 21 áreas de estudio. Yo me voy a referir a 2 o 3 que he rescatado como alguna de las que me parece que pueden darnos alguna pista de cosas un poco más innovadoras, porque realmente los cambios que se han producido a lo largo de todos estos años os podéis imaginar que son enormes, ¿no? Y tenemos, como evaluamos muchísimos KPIs, estáis viendo ahí casi, 625, pues no me voy a remitir ni muchísimo menos a ellos, ya veo alguna cara de por Dios, ni se te ocurra. Entonces nada, tranquilo, que voy a hacer mención a 2 o 3 que me parece que pueden ser relevantes, ¿no? Entonces, bueno, como veis, además de todos estos KPIs que son muy cuantitativos, también tenemos laboratorios de ideas, reuniones sectoriales, webinars, etcétera, que lo que nos permiten es ver realmente qué se está haciendo en las empresas, no solo qué se está haciendo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Bueno, el cómo hacemos esto es muy complejo, son ciclos anuales, lo que hacemos es pedirles a las empresas que participan sus datos de estos 650 indicadores, nos los dan y se los devolvemos agregados en 2 informes. Un informe es el agregado de todas las empresas que participan y otro informe es el específico de su organización. Algunas organizaciones llevan con nosotros 20 años, por lo tanto tienen un histórico de esos KPIs desde hace 20 años y pueden ir viendo en qué están cambiando, qué han innovado, qué cosas se han incorporado y sobre todo compararse, que ese es el objetivo del club de benchmarking, por eso se llama así, compararse con empresas o de su mismo tamaño, del mismo sector o del mismo macrosector. Y eso te da pistas para saber si estás en la onda o si te estás quedando atrás. Y hoy quedarse atrás es estar en el aquí y ahora. Eso ya es quedarse atrás. O sea, hay que ir muy por delante para no perdernos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hacemos a lo largo de un año, participan todas estas compañías, ¿no? Por otro lado, tenemos los premios que son específicos a la innovación de recursos humanos. Y aquí quería remitirme de cierto modo a lo que ya ha comentado José María Peiró, porque todo lo que él ha dicho referente a lo necesario para formar a nuevos profesionales que vayan a estar en las organizaciones en el área de la dirección de personas es aplicable a las empresas. Entonces,
los cambios del entorno son tales y encima pues, estos últimos cisnes negros, pandemia, guerra de Ucrania, han acelerado tanto los cambios que se requieren pues, nuevos tipos de organizaciones. Para tener nuevos tipos de organizaciones, lógicamente, tenemos que tener nuevos tipos de liderazgos y no valen los de antes. Y también tenemos que enfocar la dirección de personas de otra manera, de una manera diferente. Si lo seguimos haciendo exactamente igual que antes, probablemente pues, no tengamos el éxito que debemos de tener. Entonces, en estos premios también llevamos ya también 20 años haciéndolos. Vamos a presentar ahora la 20ª edición. Aquí estamos hasta la que todavía no hemos presentado. O sea, os puedo decir las tendencias que he visto este año, que es lo que voy a hacer, pero no puedo revelar todavía quiénes han sido los premiados porque el jurado se acaba de reunir y las propias empresas no lo saben. Hemos visto ya casi más de 1.250 experiencias que se han presentado. Son muchísimas para saber qué es lo que entiende la dirección de personas, que es innovar. Innovar, me remito a Eduard de Bono, me remito a todo lo que nos acaba de contar Peiró, en el sentido de la necesidad de nuevas competencias, por supuesto de creatividad, pensamiento lateral, etcétera, que son necesarias para innovar en cualquier cosa, y en el área de recursos humanos pues también son necesarias esa salida de la caja de confort, el ir por delante, el atreverse, el ser valiente, el ver o querer acortar el gap entre lo que tenemos y lo que se necesita, que hoy en día pues es muy grande en algunas circunstancias, ¿no? Y ya hemos premiado pues a 186, si le sumamos las que vamos a premiar ahora, pues casi 200 prácticas. A esto luego me referiré un poco porque hay algunas tendencias que hemos visto este año, algunas de las cuales también ha mencionado Peiró, y seguro que coincido con vosotras en algunas, porque al final cuando estamos ahí pues las tendencias son las que son, y os comentaré alguna de ellas. En el Observatorio de Comunicación Interna también tenemos muchísimas actividades. También tiene un histórico de 20 años y ahí hacemos publicaciones específicas de esta parte de comunicación interna y de identidad corporativa. Hacemos también muchos foros, hay premios a las mejores prácticas de comunicación interna, y haré una puntualización de 2 o 3 cosas. Tiene su propio consejo asesor y es una iniciativa nuestra, y también de Capital Humano, la revista que conoceréis seguro, y Atrevia, que es una empresa de comunicación, como bien sabéis. Y luego hemos hecho este año la parte de investigación práctica aplicada, hemos hecho el barómetro experiencia empleado. Es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos en el año 18 y queríamos ver cómo había afectado todo este periodo de pandemia y de crisis también geopolítica mundial, cómo había afectado a las organizaciones, sobre todo a las personas dentro de las organizaciones, en su experiencia como empleado. Y esto nos ha permitido pues, poder comparar lo que vimos en el 18 con lo que estamos viendo ahora, y os daré también algún tip que espero que os pueda resultar interesante, ¿no? En este barómetro hemos visto, igual que lo vimos en el 18, qué es lo que nos dicen los empleados de qué es lo que más les importa a lo largo de su viaje a través de la organización, por un lado, y por otro lado, cómo se sienten con esos touch points concretos que hemos medido. Pues no me voy a meter en la metodología y demás, porque tenemos un tiempo limitado, pero el que quiera tener un poco más de información, pues luego le puedo dar acceso a nuestra web del HR Center y puede mirar los resultados concretos de este año, que ya nos presentamos, y también del año 18, si los quiere ver, ¿no? En esta edición han participado casi 17.500 empleados. Es una muestra muy grande, por lo tanto entendemos que es una muestra muy significativa, y porque además son de 50 empresas de 12 sectores, por lo tanto es significativo como para poder extrapolar los datos que nos han reportado. Y yo creo que aquí se acaba la historia. Pues bien, aquí se acaba la historia que os quería contar como de introducción. Y ahora no sé si, Isabel, ¿quieres hacerme alguna pregunta o prefieres que yo vaya contando algún punto concreto de cada una de estas actividades?
¿Quieres que vaya contando alguna Pues cosa? sí, si nos puedes ampliar un poquito, ¿no? Por ejemplo, en la innovación en comunicación, ¿cuáles han sido los resultados más significativos? Sí. Podría ser muy interesante saber un poquito más de esto, ¿no? Sí. Os voy contando. En comunicación, lo más destacable, he destacado como 2 o 3 cosas de cada para no... Como doy clases sin micrófono, estoy acostumbrada a gritar, pero no sé si se me oye al final, aunque no sea... Ya, fenomenal. Así espero que me oiga mejor. Vale, he destacado 2 cosas. Una, la simplificación de la comunicación. Ha sido muy curioso cómo la pandemia ha hecho que las personas que son responsables de comunicación interna en las organizaciones, que ya sabéis que no siempre depende de recursos humanos, y esto siempre es... No, para mí es un poco una asignatura pendiente, francamente. Pero sí que nos hemos dado cuenta en este tiempo que las organizaciones se han centrado en simplificar la comunicación. Teníamos muchos canales, la tecnología nos permitía tener muchas redes, pero es que al final la incertidumbre está llegando lo que tiene que llegar, a quien tiene que llegar, pues estaba encima de la mesa. Entonces hemos visto que con la tecnología esto se ha simplificado bastante y se ha buscado mucho poner el foco de a quién queremos que llegue qué y cómo. Pero de una manera sencilla, nada de grandes macro, porque eran verdaderamente macro site con información de todo, que no sabes al final qué le llega a quién, ¿no? Y luego otra cosa muy curiosa en comunicación es que las organizaciones en general se han preocupado porque los empleados participen en la comunicación, tanto en qué es lo que necesitan y quieren saber, como en déjame que sea partícipe en cómo vamos a comunicar esto. Y hemos visto muchas prácticas donde los propios empleados se han implicado en la comunicación y esto ha cambiado muchísimo las cosas, ha dado muchísimo éxito a la comunicación. Me parecen 2 cambios o 2 tendencias que me parecen muy relevantes. Os puedo contar alguna cosa más, por ejemplo, de los premios a la innovación en concreto. Os puedo contar algunas digo tendencias así un poco más novedosas entre comillas, en la última edición. Además de todo lo que es formación y desarrollo, que está muy en línea con lo que nos ha comentado Peiró, de cómo suplir ese gap de competencias entre lo que tenemos y lo que necesitamos, dados todos los cambios y tan rápidos del entorno, que hace que las empresas se hayan puesto mucho foco en el reskilling, en el upskilling. Además de eso, que se ha dado, ha habido 4 cosas, desde mi punto de vista, interesantes. Uno, todos los proyectos que se han presentado de transformación digital, muy ligados a una cultura de liderazgo transformacional. Es decir, tenemos que transformar la organización porque estamos en un contexto muy diferente y el cambio es muy rápido y para eso necesitamos líderes diferentes. Y ahí ha habido bastantes prácticas que se han presentado. Otra cosa que hemos notado, no nueva, pero sí muy destacable este año, es la flexibilidad en el trabajo. Es evidente porque en estos años anteriores pues, hemos tenido que teletrabajar forzosamente, entonces pues no era teletrabajo, era trabajo en confinamiento, pero es verdad que eso ha impulsado el que algunas organizaciones lo hayan contemplado, que a algunas les daba mucho miedo como una posibilidad. Y luego os diré cómo esto se liga con algunos resultados que hemos visto también en el barómetro experiencia empleado y cómo no se liga con otros que hemos visto en el club de benchmarking. Al final esto es teoría de la ciencia y en algunas cosas se coincide y en otras no se coincide. Pero ahí ha habido también bastantes prácticas que han sido, me parece que han sido casi 70 prácticas de 50 empresas, ¿no? Estamos hablando de un gran número de prácticas de innovación. Una cosa muy interesante es el bienestar integral. Ha habido muchísimas prácticas de bienestar integral, que es ir mucho más allá de los temas de salud del trabajador, que sí que han estado muy presentes en estos años atrás de pandemia, pero ahora se ve desde un punto de vista más holístico y las organizaciones lo que quieren es que no solamente estemos en el aspecto físico de salud y bienestar del trabajador, sino que tengamos en cuenta primero sus emociones, cómo se siente, que es un paso súper importante y más para nosotros que somos psicólogos, y además
entender a la empresa como un socio de vida. Es decir, cómo te sientes no solo con la organización, sino tienes algún problema familiar, te podemos ayudar en algo, tienes problemas de dependientes, hijos mayores, cómo podemos ayudarte en esto. Y ahí ya se han presentado varias prácticas muy interesantes. Pero además lo han extendido a los familiares, que es en alguna de las prácticas, que ha sido una cosa muy interesante. Es decir, voy un poquito más allá de ti, tú eres tú y tus circunstancias me importan. Y voy a tenerlas en cuenta o quiero tenerlas en cuenta para ver este bienestar como a nivel más holístico. La digitalización, pues evidentemente está ahí presente, no ha sido una constante en estos premios desde hace ya muchos años y sigue estando ahí. Es verdad que se ha incorporado mucha inteligencia artificial para casi todos los procesos de reclutamiento, selección, onboarding, talento, casi para todo se está utilizando inteligencia artificial y bueno, en algunos proyectos que se han presentado, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y luego se ha incrementado, que se había frenado durante una temporada, todos los procesos de diversidad. Y bueno, aquí nos vais a hablar vosotros de este tema, ¿no? Desde un punto de vista también mucho más holístico. Es que hemos estado mucho tiempo con la diversidad de género. Bueno, pues la diversidad de género ha pasado femenino y masculino, vamos, que era una cosa muy limitada. Y eso pues está, gracias a Dios, pasando a la historia y aparte de esa diversidad dentro de las organizaciones que todavía se da, los gaps en retribución, etcétera, que ya conocéis, temas más clásicos, se está prestando mucha más atención a al colectivo LGTBI y más, y luego a diversidad cognitiva. Entonces estamos dando un paso más a temas que también nos afectan a nosotros más como psicólogos. Se están introduciendo estas innovaciones. Y por último, yo diría que el liderazgo basado en la confianza para implementar esos procesos de cambio, que sí que se han presentado muchos proyectos en ese sentido. Esto con respecto a los premios de innovación. Y luego, con respecto al BEX, yo os diría, el NPS, barómetro de experiencia empleado, perdonad que ya utilizo el acrónimo pensando que se sabe, ha aumentado el NPS global de este barómetro, mejorando en 8 puntos respecto al 18, que es muchísimo. Entonces, estamos en 26 puntos, en un NPS 26, que es bastante interesante, lo cual quiere decir que, por otro lado, que estamos como en un casi 50% de la muestra de las personas que os he dicho antes, 17.000, que son promotores de su empresa. Entonces, esto es un número interesante. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir esto que las empresas han dado la talla en estos años y han innovado, han hecho cosas nuevas, han hecho cosas que al trabajador le han... porque no es satisfacción, es ir más allá de la satisfacción. El trabajador lo ha visto, lo ha vivido como necesario y además como emocionalmente bueno por parte de la empresa, por eso la promocionan. Pero ahora os doy algún dato, ¿no? Es verdad que se valora más, pero también se exige mucho más. O sea, nos hemos dado cuenta de que se valora más lo que hacen las empresas, pero se exige muchísimo más. Si a esto, por lo menos desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, mejor dicho, le prestamos un poquito de atención, yo que trabajo con alumnos de la universidad, que están en su último curso de carrera o doble carrera, hasta los Senior Management Program, que tengo ahí un abanico donde a unos les tengo que decir, tienes que conocer a qué está sometido tu director, qué presiones tiene, conócele, y a otros le tengo que decir, mira, contigo no va a aguantar ni 2 meses esta persona, porque no están dispuestos a tener un ordeno y mando o están dispuestos a tener un periodo cortito de tiempo porque parece que tu empresa es hacer otro máster. Pero vamos, que te va a dejar en cuanto pueda. Entonces, tengo ahí una visión como muy global de gente muy joven hasta gente muy senior. Y es que convivimos ya estas 5 generaciones y todos aportamos, y es muy curioso cómo
aquí se ve la diferencia entre la gente joven, lo que piden, lo que les importa y cómo se sienten, y lo que pide la gente más senior. Y ahora veréis alguna cosa curiosa, ¿no? Aquí lo mismo, el Machine Learning ha influido muchísimo a la hora de recomendar la empresa, ¿no? Y hay varias cosas que me gustaría comentaros. Por ejemplo, a la hora de recomendar la empresa, lo que más influye es el rol que ocupa la persona, el puesto que ocupa, seguido de si puede teletrabajar o no, y dentro de esa muestra, lógicamente, que os he mencionado antes, y la antigüedad. Y las empresas deben priorizar, según lo que nos dicen, la retribución, el aprendizaje en el puesto, las condiciones laborales, la gestión de situaciones difíciles y el reconocimiento. Entonces, algunas cosas ya vienen de lejos, no son nuevas, pero sobre todo es que nos vuelven a poner en el foco en a qué hay que prestar atención. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tener esto en cuenta. Ahora os diré también. Destaca el teletrabajo, por ejemplo, como un factor clave. Siempre se ha valorado, pero después de este periodo que hemos pasado de crisis, en experiencia empleado se ha convertido como un elemento importante de recomendación. Es decir, las personas que han podido teletrabajar 1 o 2 días a la semana tienen un índice de recomendación, un NPS de la compañía, que llega al 41. Y si os acordáis, antes habíamos dicho que la media estaba en 26. Por lo tanto, pues hay aquí un punto que yo creo que hay que considerar. Esto se contradice con algunos datos que tenemos del club de benchmarking que ahora os comento. La probabilidad, por ejemplo, de que una persona se convierta en un promotor de nuestra empresa se duplica o casi se duplica si se sienten bien con su retribución y con el aprendizaje. Y fijaros que lo acaba de comentar José María Peiró. En estos momentos es súper necesaria la agilidad en el aprendizaje. Los cambios son tan rápidos que si no tenemos esa agilidad a la hora de aprender, y eso requiere pues mente abierta, pensamiento lateral, creatividad, innovación, etcétera, no, vemos que nos perdemos, que no estamos al día. Por lo tanto, las organizaciones que ponen encima de la mesa esta posibilidad de aprendizaje para sus trabajadores, en puesto o no, tienen a esa gente más enganchada y recomiendan más, ¿no? El 82% de la muestra, que es mucho, aprueban el esfuerzo de las empresas que se ha hecho durante la pandemia. Y esto también, pues, bueno, lo hemos vivido. Yo pedí ayuda al Colegio de Psicólogos en su momento, a Isabel, porque había algunas organizaciones que tenían pues, empleados en grandes almacenes, en distribución, que lógicamente pues estaban pasando una temporada, pues los face to face que no quedaba más remedio y estaban atemorizados, y nos abrieron una línea de ayuda que agradezco enormemente en nombre de estas compañías, ¿no? Y eso se ha notado muchísimo en este BEX 22 con respecto al 18 que ya habíamos hecho. Luego, aumenta mucho la brecha, y esto es curioso, de género en la recomendación, de manera que las mujeres recomendamos menos que los hombres. Frente a los hombres, las mujeres un 19 frente a un 33, 14 puntos de diferencia, que es en un NPS es mucho, ¿no? Mejora un poquito esta recomendación con respecto al 18, pero sigue teniendo un gap muy importante con respecto al masculino, ¿no? Que recomienda más. Y los dos desafíos que nos mencionan son las mujeres, el reconocimiento y la conciliación. Y ahora vamos a ver que lo que nos piden los hombres, a las organizaciones, a la dirección de personas, es fundamentalmente retribución. Entonces, bueno, aquí vuelven a salir hipótesis con las que hemos trabajado muchos años, es lo más importante, no es lo más importante, pues aquí vemos una realidad. Y en una muestra como creo que es representativa, pues a mí me parece que, vamos, me sorprendió. Es verdad que también le dan muchísima importancia al trato personal, muchísima, en su línea en su experiencia como empleado a través de la compañía. Pero a la hora de decir qué es lo que más les afecta para recomendar, es esto. Y esto se contradice con algunos de los datos que tenemos del club de benchmarking. Solamente os voy a comentar en lo que se contradice, porque no os quiero matar
aquí quiero seguir siendo vuestra amiga y veros muchas más veces, ¿no? Como os decía, formación, por supuesto, aprendizaje ágil, y en este sentido se consolida la formación online. La formación presencial está bajando de manera muy considerable. Mejoran mucho todos los indicadores de inversión en formación y de extensión en formación. Esto es interesante porque se está formando más y a más gente. En desarrollo se consolidan mucho los programas de mentoring y coaching como una herramienta de desarrollo de las personas, y en ambos casos, en los últimos datos que tenemos del Club de Benchmarking, hemos tenido los resultados más altos de la serie histórica desde que llevamos midiendo esto. 6 de cada 10 empresas utilizan mentoring y 7 de cada 10 utilizan coaching. Y esto pues es también, yo creo, un dato muy relevante de cómo las organizaciones están tomando nuevas metodologías de desarrollo. Y con respecto a diversidad, estamos muy lejos todavía de alcanzar los índices que teníamos en el del 2006 al 2008, precrisis de crisis, porque estamos hablando de hace mucho. Pero estamos avanzando, pero no estamos llegando todavía a ese punto de mujeres en plantilla. Solo de mujeres estoy hablando. O sea que ahí ha habido una bajada, y esto hay que ver qué ha pasado ahí. Ahora me toca a mí hacer el análisis pormenorizado de por qué ha bajado este indicador, ¿no? Las mujeres en el comité de dirección, sin embargo, se mantienen, están en un 25%. Por segundo año consecutivo, y es el valor más alto de la serie histórica, 20 años, estamos en el 25, todavía muy lejos de lo que se debería estar, pero bueno, ahí vamos avanzando. Y en las encuestas de clima, que está muy relacionado no tiene nada que ver con la experiencia empleado, pero bueno, es otro indicador, destacan el orgullo de pertenencia, el respeto y el trato justo, que sí está muy relacionado con los resultados que hemos tenido en el barómetro de experiencia empleado, la compensación y beneficios, y los objetivos estratégicos, ser parte o que se les haga parte a los trabajadores de esos objetivos estratégicos. Y luego algunas cosas que no coinciden son, por ejemplo, el teletrabajo. Pensamos y estamos diciendo, yo creo que casi todo el mundo, no sé vosotros, pero vamos, yo por lo menos en mi contexto se dice todo el rato que el teletrabajo ha venido para quedarse. Bueno, pues hemos visto que en los últimos datos que tenemos, no puedo decir pospandemia porque todavía estamos ahí, pero vamos, después de la fase más virulenta de la misma, ha bajado. Claro, antes que era trabajo en confinamiento forzoso, y ahora el tanto por ciento de empleados que trabajan o pueden teletrabajar ha pasado del 39 que teníamos en el 20 a el 25. Entonces, las organizaciones están ahí reconfigurando. Y lo habréis oído seguramente, como muchas empiezan a decir que vuelva la gente a sus puestos de trabajo, que se haga pues toda la parte informal de las organizaciones que no se puede hacer. O sea, Pepito, que ya ha hablado con Juan y que mañana te llama, pues esto es un email. Entonces, pues cuando vas por un pasillo, pues la parte informal que no se puede formalizar, pues te la pierdes. Y las empresas se han dado cuenta de eso y han bajado, no del todo, que está muy bien, pero hemos bajado mucho en cuanto al porcentaje, aunque se valora muchísimo. O sea, que aquí tenemos las dos partes. La organización dice, vale, no lo quitamos del todo, lo mantenemos en un 25%, que está muy bien, frente al casi 40% que teníamos en el 20%, pero cuidado, que venga la gente. Y sin embargo la gente, las personas lo que dicen es, esto para mí es muy importante y si lo tengo voy a recomendar a mi empresa, como una empresa empleadora, ¿no? Y luego, bueno, la externalización de recursos humanos, que también ha sido uno de los puntos, yo creo, un poco a mencionar, que se han externalizado funciones, pues un 80%, por ejemplo, en reclutamiento, selección y formación y desarrollo, y relaciones laborales. Entonces, bueno, estos son un poco así, muy resumidito, los datos que os puedo mostrar.
Su intervención era fuentes de información de la innovación en recursos humanos y, lógicamente, veis la cantidad de datos que nos puede aportar. Para conocerlo a fondo, que en alguna web específica... Sí, os la facilito. Perfecto. Para que la podáis pasar a Perfecto. todos los asistentes presenciales y online. Es interesantísimo, como veis, estar al día de todos estos datos que son fehacientes y que van más allá de lo que se habla, sino que son datos concretos. Muchísimas gracias, Pilar. Luego volveré contigo haciéndote algún reto más. Os quiero presentar ahora a Pilar Oncins Fanning. Es psicóloga, directora de Recursos Humanos con experiencia internacional en el desarrollo de equipos de liderazgo, transformación cultural, compromiso y employer branding. Ella tiene 17 años de experiencia liderando direcciones de recursos humanos en empresas destacadas en su sector, como Secros, BAT, Col Telecom, Hilti y Macro. De su experiencia en Macro es de cuando yo la conozco, que ya son algunos añitos, ¿verdad? Siempre desde un enfoque centrado en el cliente y acompañando a los equipos directivos para alcanzar la visión y el plan estratégico a través de un liderazgo transversal y eficiente. Su intervención se centra en la idea de la innovación en la dirección de recursos humanos. Su intervención se centra en la idea de innovación en recursos humanos en la práctica. Vamos con ello, Pilar, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Perdonad la logística, pero supongo que es para que se pueda grabar. Bueno, me alegra mucho porque no había hablado con Pilar, yo creo que desde hace 15 años, y la he vuelto a ver hoy. Y me sorprende muchísimo que lo que ella ha contado desde el punto de vista de los análisis que han hecho del club de benchmarking, sin haber hablado previamente, vamos a hablar de cosas muy parecidas, con lo cual estamos en la misma onda cuando estás metido en el día a día de la empresa. Voy a empezar por la teoría del iceberg. ¿La conocéis? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, si me permitís, para explicárosla, ¿sabéis que se remite a Ernst Hemingway, que fue el primero que habló en 1923 de la teoría del iceberg? Es el que la creó. Yo siempre había oído en el mundo de empresa, no sabía que había sido el escritor Hemingway quien la había ideado. Os voy a leer un párrafo suyo de uno de los libros porque la explica perfectamente. Si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiese expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente 1/8 de su masa aparece sobre el agua. Un escritor que omite ciertas cosas porque no las conoce no hace más que dejar lagunas en lo que escribe. Me parece brutal para explicar la teoría que siempre escribías, está el 20% arriba, el 80% abajo, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque ahora mismo todo el mundo habla, desde mi experiencia de empresa, no es un estudio contrastado como el de Pilar, sino lo que oyes cuando estás trabajando, ¿no? Aires de transformación, entras en el comité de dirección y sí, tenemos la guerra, la crisis energética, la inflación, todo eso está produciendo que tenemos que o reinventarnos y cambiar de mercado, porque el mercado en el que trabajábamos ya no existe, se ha destruido con la pandemia o con la crisis energética y tenemos que buscar nuevas fuentes, o tenemos que generar valor porque hay fondos de inversión que han invertido y lo que estamos haciendo es generar valor para rentabilizar la empresa y poder venderla, o tenemos que digitalizarnos, ¿no? Y eso es lo que se habla en los comités de dirección. Y para mí eso es la parte de arriba, sí, eso es lo que vemos todos. Pero ¿qué es lo que va a hacer que eso ocurra? ¿Cuál es ese 80% que hay que conocer, que dice Hemingway, que está abajo y que hay que conocerlo bien para que lo de arriba funcione? Pues para mí son las corrientes que las he llamado de humanización, que es lo que hace que se mueva el iceberg. En estos momentos, conocéis el concepto VUCA, que hablaba José María antes de él, hemos cambiado ya VUCA. VUCA es un concepto de hace 40 años, de la Guerra Fría, y con la pandemia ha explotado el concepto VUCA y ha salido el concepto BANI. Al final son conceptos que te ayudan a definir el entorno de una forma simplificada para que se pueda explicar de forma sencilla, ¿no? Y el concepto BANI, ¿de qué habla? De que estamos en un entorno frágil, que sería la B, un entorno que se rompe con mucha facilidad, que la pandemia lo que ha creado son entornos inestables. Toda la parte social y económica ha sido tan vapuleada mundialmente que parecen sistemas robustos y no lo son. Y eso lo que lleva es a tener poca resiliencia, a la frustración de que todo se rompe. Y es algo que tenemos que tratar, ¿no? Ser susceptibles a las catástrofes. La A sería de ansiosos.
nos hemos convertido en ansiosos. ¿Por qué? Porque queremos, y hablaba Pilar del pasado, del presente, de cómo hay que estar al día, y con las soluciones de hoy queremos arreglar el futuro. Y queremos ir muy rápido y hacerlo todo muy ágil, y nos desconcertamos cuando lo que estamos haciendo de verdad no arregla el futuro porque no podemos predecirlo, y eso crea ansiedad. Pero más allá de la ansiedad, crea miedo, y el miedo es lo que nos tiene que preocupar, porque el miedo lo que nos puede llevar es a la parálisis, es a la inacción y a que todo convulsione. Si hablamos de la N, es no lineal. Estamos en un entorno no lineal. O sea, cuando antes tú hacías algo, había una causa y luego tenías un efecto y eso producía una acción. Ahora mismo no va unido. Hay cosas que ocurren que no tienen un efecto inmediato, ¿no? El origen no te lleva directamente a la consecuencia y eso nos aturde, nos atonta. Es como, ¿cómo puede ser? Yo he hecho esto y tenía que venir este resultado y no ha venido. Es que ya no es lineal, ya no se mueve así, ¿no? Con lo cual tenemos que estar preparados para afrontar esa falta de linealidad, ¿no? Aprender a actuar en un entorno desconocido. La I sería incomprensible. Yo no sé si estáis trabajando en empresas o dónde estáis, pero en el mundo de empresa solo te piden, cuando vas a presentar algo, más datos. Dame más datos, y cuando presentas los datos te dicen, bueno, tomamos esta decisión, no, vamos a analizarlo más, vamos a pedir más datos. O sea, hay una inseguridad a la hora de tomar decisiones porque es incomprensible y porque no sabes si lo que vas a decidir va a tener el efecto que quieras, y a veces también llevar a la parálisis. Con lo cual estamos en un mundo Bunny. Y eso lo que ha hecho en la empresa, o sea, yo he estado muchos años como directiva y como empleada a la vez, lo que hace es que cuando sales de un comité de dirección de donde se habla de la transformación, de los ratios, de venga, vamos, de los planes, sales de allí con mucha pasión, con mucha fuerza, y te pones a hablar con los compañeros. Y lo que te das cuenta es que ese entorno Bunny lo que está haciendo es que la gente esté diciendo, pero si yo es que me quiero ir de esta empresa, porque estoy más quemado que la pipa un indio. Y lo veis en un artículo que salió en El País la semana pasada, ¿no? La gran renuncia española, hay de cada 5 personas, una quiere cambiar de trabajo. Pero a mí más que eso me preocupa lo que dice Pilar, una tercera Pilar Jericó, en uno de sus artículos, que dice, lo preocupante es la renuncia silenciosa, porque el que se te va, y viene sangre nueva, y viene alguien ilusionado, porque al final no es que las empresas sean malas o que lo estén haciendo mal, es que ya estás muy quemado de estar en el mismo sitio, y con el cambio como que todo tiene un aire nuevo, ¿no? Realmente, el reto real es toda esa gente que se ha vuelto por este entorno y por lo que se está pidiendo y por la exigencia y por el desconcierto que hay, se vuelven renuncia pasiva, y son personas que se quedan en la organización, pero que se quedan enojadas, que se quedan disgustadas, que crean un entorno negativo, no porque sean negativas las personas en sí, sino porque ya están quemados, pero van creando un caldo de cultivo que lastra a la organización, ¿no? Y muchas veces por la falta de poder ver que las cosas funcionan, que van para adelante, nos vamos frustrando y crea una frustración colectiva. Con lo cual, yo os vengo a hablar de la parte de abajo, yo os vengo a hablar de, si tengo que hablar de innovación en recursos humanos, hablo del ciclo de experiencia del empleado, de que de verdad hoy, para hacer que las organizaciones tengan su creación de valor, su valor en el mercado, que den dinero a los accionistas, lo que hay que trabajar es en tener a la gente contenta, a la gente enganchada. Y lo hacemos desde este ciclo, donde os voy a ir contando cada una de las partes, ¿vale? Porque Pilar ya ha explicado el concepto de lo que es el ciclo del empleado. Si vemos cada una de las partes, empezaríamos por atracción. ¿Conocéis lo que es la atracción? Porque es un paso que muchas veces nos saltamos, porque es previo a que el empleado esté en la organización. Y yo creo que es un paso vital. Y es cómo haces que tu compañía la conozca a todo el mundo, que la gente quiera trabajar allí. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, pues Pilar ha dicho, la gente está valorando muchísimo el teletrabajo, las empresas no todas lo quieren dar, entonces ahí hay un ten con ten, pero está claro que el talento va a escoger aquellas empresas, porque el talento es muy escaso, hay muy poquitos que de verdad valgan.
y van a ser los que escojan en qué empresas quieren trabajar. Y si no te tienen en el radar, es muy difícil que accedas a ellos. Y te tienen que tener en el radar pues porque estás ofreciendo una serie de condiciones y una serie de que tus propios, porque ya no es que tú te recomiendes, de que tus propios empleados te recomienden, ¿no? Y aquí en todas os voy a poner un objetivo y un KPI. ¿Por qué? Porque si queremos que recursos humanos o la psicología del trabajo se vuelva una realidad en las empresas, no podemos hablar en nuestro lenguaje, tenemos que hablar en el lenguaje de los comités de dirección. Y los comités de dirección, creerme, llevo 17 años en ellos y por mucho que voy con pasión, con fuerza, así como veis, les da igual. Como no les presento un ratio que les deje tumbados, bueno, ya está Pilar aquí contándonos historias, qué maja es, qué simpática, ya irá allí, ya motivará a la gente. No, 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 es que tiene un impacto en la cuenta de resultados, ¿no? Con lo cual aquí os digo, atracción, hay que ser referentes en el mercado. Tu mercado, sea cual sea, el financiero, el de la construcción, el de distribución, te tiene que conocer. ¿Cómo te puede conocer? De distintas formas. Hay certificaciones como Top Employer, Great Place to Work, además veis que las empresas que lo tienen lo ponen súper grande en los cristales que se ve desde fuera, porque es todo un honor tenerlo. O mucho más sencillo, decís, oye, mi empresa no quiere invertir en esas certificaciones. Muy sencillo, te vas a ver en las redes sociales las recomendaciones que hay en tu empresa. Ahora tienes muchas empresas de búsqueda, de Glassdoor, LinkedIn y tal, donde puedes ver recomendaciones que se están haciendo de tu empresa. Y ahí veis cómo si te recomiendan bien, va muy bien, pero las recomendaciones negativas te lastran muchísimo, ¿no? Con lo cual, os voy a ir poniendo aquí, para que os lleváis algo de verdad práctico, es un dashboard. ¿Cómo vamos a construir con este ciclo de empleados un dashboard para que lo podáis implantar en vuestra organización? Entonces pondríamos atracción y estaríamos hablando de qué podemos medir allí. Pues sería impacto en redes sociales, cuántas personas te recomiendan, o sea, cuál es tu índice de recomendación, ¿no? El segundo, selección. Una vez que tu empresa es atractiva, hay un directivo que te pide una persona. Entonces tú te pones a buscar esa persona. Y cuando antes con contarle el puesto de trabajo era suficiente, las personas ya no se mueven por un puesto de trabajo. Yo soy contable y me voy a esta empresa porque busco un contable. La gente ya no es tan simple. La gente lo que está buscando, y más después de la pandemia, es ya, pero ¿qué propósito tiene esta empresa? Va más allá del puesto de contabilidad. Va, oye, esta empresa tiene respeto por el medio ambiente, o qué valores tengo yo como persona y qué valores tiene la organización, y si allí hay un enamoramiento. Si no hay un enamoramiento, al candidato bueno no te lo llevas, y no te lo llevas por dinero, te lo llevas porque el propósito conecta con tu propio propósito. Yo creo que es hora de que las organizaciones no entrevistemos, y sé que Recursos Humanos nunca entrevista así, pero cuando metes a compañeros funcionales, pues hay veces que van como a sota caballo rey de lo que necesito, y no. Que el que te está entrevistando es el candidato, que el candidato está viendo si quiere entrar a trabajar contigo, porque tiene más opciones, los candidatos buenos, y el mercado se está moviendo ahora sí. Y hay muchas veces que tú le cuentas el proyecto y a lo mejor el candidato dice, ya, pero es que con la persona que me ha entrevistado, no. O es que aquí no teletrabajáis ningún día. O es que ha salido un artículo donde habéis contaminado el ambiente porque se te ha abierto un barco ahí petrolero y tal. Entonces hay que conectar con ese propósito. ¿Qué KPI podemos utilizar para trabajar en ello? Aquí hay varios, ¿vale? A mí me gusta trabajar dos. Uno es el tiempo que tienes abierta la vacante. ¿Cuánto estás tardando en encontrar a la persona? Porque allí luego puedes disgregar varias cosas, ¿no? Puedes ver si tardas porque internamente la gente no le presta atención y lo deja como la última cosa y los procesos se retrasan. Yo ahora estoy entrando en algunos procesos de selección porque me tomo un año sabático y os puede sorprender que hay procesos que es que tardan 6 meses. Y te preguntas, y 8, dicen por ahí, y te preguntas, ¿pero de verdad querrán una persona o no? Porque es todo como un poco loco. Entonces, para mí es el tiempo
time to fill vacancy, ¿vale? Tiempo para cubrir una vacante. Pero también me gusta llevar a comité de dirección el coste que tiene ese tiempo para rellenar la vacante. Porque imagínate, la compañía decía 8 meses. Pues 8 meses sin una persona, si es un comercial o una persona que además está dando dinero, sumas los 8 meses de no tener la persona en el puesto, sumas los 8 meses de no haber tenido las ventas. Y todo eso lo pones en una cuantía económica que te ayuda a un comité de dirección a decir, chicos, espabilemos, que no tienes tiempo, pero es que has perdido 20.000 euros. Y cuando pones 20.000 euros, ya ves la cara del director general, la cara del compañero que dice, mañana mismo entrevistamos. Aunque siempre está el financiero que dice, sí, pero hay que tener en cuenta, Pilar, que durante esos 8 meses no hemos pagado salario. Bueno, es una visión cortoplacista, ¿vale? Entonces aquí es el coste de oportunidad. ¿Vale? Nos vamos a la tercera pata del ciclo del empleado, el onboarding. Madre mía, el onboarding. El onboarding, llevamos miles de años hablando de esto y todavía hay muchas organizaciones que cuando llega la persona no tiene ni el ordenador ni el sitio. ¿De qué onboarding le estás hablando? O sea, es que hay que hacer sentir que la persona es 100% equipo desde el día 1, ¿no? Entonces vamos desde cosas tan básicas y tan tontas de decir, a ver, que la persona tenga su ordenador y cuando no lo tiene dices, ¿pero por qué no lo tiene? Porque el sistema SAP no te permite hasta que no le des, y dices, no me cuentes historias. O sea, no puede ser un sistema el que haga que ya la experiencia de la persona que acabe de entrar, su primer paso en la organización, como comentaba Pilar del NPS, ya cuando le preguntas en su NPS si recomendaría el onboarding, te dice no, y la empresa casi tampoco, porque llevo 4 semanas de aquí y no tengo un ordenador. Pero yendo más allá de los básicos, el onboarding es hacer que la persona vibre. Se ha incorporado a tu organización, le has vendido que eres una de las mejores empresas en la parte de atracción, en las entrevistas le has dicho que vamos a por todas, que este es el objetivo de negocio. En el onboarding le tienes que presentar a tus clientes, le tienes que antes de que llegue a la organización, y aquí hay muchísima presión del negocio, que dicen, no, pues si es que el proceso lleva 8 meses abierto, tiene que empezar mañana. Digo, pues si ya lleva 8 meses abierto, ya puedes esperar 15 días. Te lo llevas a visitar clientes, te lo llevas con los comerciales o a las plantas de producción a visitar clientes, a que conozcan, a que sientan qué necesita el cliente, en qué mundo vive, su razón de ser como cliente, porque eso, cuando luego vuelvas a ser contable o el que hace selecciones o el que forma o al que hace los estudios de mercado, lo hará siempre pensando en ese cliente que le ha dicho que lo que más le gusta de tu empresa es esto y lo que menos le gusta de tu empresa es esto y a lo que a él se dedica es esto otro. Muchas veces obviamos eso porque decimos, no, la persona viene aquí a pasar facturas, Pilar, ¿por qué me estás contando que tiene que ir a ver un cliente? Pues lo tiene que ir a ver un cliente porque si la persona está contando facturas y es buena, se tira a otro sitio en 2 días porque no le estás contando nada de negocio. No le estás metiendo en la atención de querer ver las ventas, de ilusionarse, ¿no? Y yo creo que hay que ilusionarles. Y por eso un buen onboarding a lo que te lleva es un retorno de inversión inmediato, porque la persona te va a hacer mucho más productiva antes. Perdonad. En esta parte del onboarding, a mí me gusta medir la rotación de los primeros 12-24 meses, porque en esa rotación 12-24 meses lo que ves es si de verdad la persona se ha enganchado a la organización. Ya cuando pasan 24 meses no, porque se irá por otras razones, pero 12-24 meses, ver esa rotación es importante. Desempeño, y voy a ir un poco más rápido, que me dicen por aquí. Empoderamiento de las personas. Y si me preguntáis por qué una persona se te va a la organización, porque no la empoderamos. O sea, porque la persona viene con toda la ilusión para darlo todo y le sientan en una silla a hacer cosas, pero no le dejan crear, no le dejan innovar. Y para que una persona pueda crear e innovar, tiene que saber cuáles son sus objetivos, pero cómo están vinculados a los de la organización, porque muchas veces mi jefe viene y me pone unos objetivos que yo estoy haciendo y lo que estoy haciendo, cuando los estoy haciendo estoy pensando, pero ¿para qué me habrá mandado a hacer esto si no vale para nada? Que en el departamento al lado lo están haciendo. Entonces el desempeño es crucial y para mí el ratio a medir en el desempeño es cuando tú a final de año das los resultados de compañía y cómo se ha desviado de tu objetivo, tienes que ver todas las DPOs, todas las evaluaciones de desempeño
cuál es la media de las puntuaciones y ver si está en la campana de Gauss en la parte intermedia. A ver si la campana de Gauss de negocio y la de objetivos de desempeño están en el mismo sitio, con lo cual es alineamiento en desempeño, alineamiento, objetivos, resultados, negocio y resultados individuales. Desarrollo. Las personas cuando entran en la organización quieren desarrollarse. Desarrollarse no quiere decir que todos quieran llegar a ser directores generales, algunos sí, otros no. Otros quieren promocionar a otras posiciones y otros lo único que quieren es hacer bien su trabajo, pero crecer e ilusionarse haciéndolo bien. Con lo cual, todas las personas dentro de la organización deberían tener un plan de desarrollo. Y no es un plan de desarrollo hecho por el director que te dice tú nunca vas a desarrollarte porque no vales para nada o tú vas a tener esta carrera, porque todo eso son mentiras. Lo que hay que crear es entornos donde la persona pueda optar a hacer su propio desarrollo y a tener su propia carrera. Y aquí en desarrollo yo os pondría el índice de rotación de posiciones clave y promociones internas versus externas, ¿no? Reclutamiento externo. Porque con eso vas a poder ver si de verdad la gente se siente desarrollada y va creciendo en la organización. Compromiso. Embajadores de marca. La organización tiene que escuchar lo que los empleados piden y tener concesiones, que hay muchas concesiones que se pueden hacer, que mejoran el trabajo, que son ideas que no tiene la dirección, que los empleados están pidiendo, que no cuestan dinero, o sea, el teletrabajo no cuesta dinero, señores. Todos los problemas que Finanzas ponía para teletrabajar, que yo llevaba 17 años pidiéndolo y siempre salía el financiero diciendo no hay ordenadores, no se puede hacer, Pilar, jamás esto llegará a ser verdad. Ya se ha hecho la inversión en ordenadores, ya todos tenemos el ordenador, ya no hay causa económica por la que no podamos teletrabajar, es una causa psicológica. De decir, es que tengo que tener a las personas aquí, pues a lo mejor no lo tenemos que hacer mirar, porque cuando estás teletrabajando tienes una pantalla de ordenador, si en la pantalla del ordenador le pones el logo de tu empresa detrás, no se sabe si estás en la oficina o estás fuera de la oficina. Con lo cual estás haciendo el trabajo igual. No digo todos los días, digo más en el balance que estaba hablando Pilar antes, de 1 o 2 días o dependiendo de funciones, ¿no? Pero es importante retener y saber si las personas están comprometidas y qué están pidiendo, porque lo que os estoy contando ahora es de lo que yo sé que los empleados piden, pero dentro de 3 años a lo mejor la conferencia es distinta porque han pedido algo distinto. Pero si nadie les pregunta, pues estaremos hablando de lo mismo, porque pensaremos que es esto, que es lo que nos contaron hace 3 años, ¿no? Con lo cual, para mí aquí el porcentaje de engagement es la forma como lo mediría. Y luego viene el momento de la separación. La separación con la empresa puede ser muchas formas, ¿no? Mi pareja me vio haciendo esto y me dice, ay Pilar, qué filosófica, pon despidos. Y digo, bueno, a ver, no siempre es despido, hay gente que la despides, hay gente que se va porque quiere, hay gente que ya se jubila, hay gente... Pero yo creo que en cada uno de los casos, tanto sea un despido, una jubilación como una persona que se va, hay que afrontarlo desde el respeto, desde el agradecimiento por el tiempo que la persona haya estado, aunque en un despido le estás despidiendo porque ya no vale hoy, pero los 15 años que te ha dado, los 10 años que te ha dado son de agradecer, con lo cual creo que hay que valorarlo. Y además hay que valorarlo, lo digo de corazón, ahora me voy al ratio que importa en el comité de dirección, y es porque también son prescriptores de la compañía. Y lo que no quieres es que en las redes sociales un comentario negativo cuenta muchísimas veces más que uno positivo, ¿no? Con lo cual hay que trabajar muchísimo el tratar con respeto a todas las personas que en algún momento han estado en la compañía y algo bueno han aportado, ¿no? Aquí lo que pondría es, un poco volviendo al principio, separación. Sí, me están diciendo que tengo que terminar ya. Apariciones en redes, ¿no?
recomendación en redes. Vale, para finalizar, ¿por qué me tomo ahora la molestia de escribiros esto aquí? Porque esto ahora, con estos índices, los podéis medir por departamento, y aquí pones tu departamento comercial, tu departamento de finanzas, tu departamento de recursos humanos, de operaciones. Mides para cada uno de ellos estos KPIs sencillos o otros que os valgan para vuestra organización, y aquí tienes en total, tienes una visión total de cómo está la compañía y la puedes analizar transversalmente. Transversalmente, sabes, como departamento de recursos humanos, dónde tienes que poner énfasis, pero también te sirve para cada una de las direcciones poderle decir, oye, es que a ti se te va mucho, tienes aquí mucho de separación, que se te va mucha gente de motus propio, pero es que en el desarrollo estás pinchando, es que no tienen planes de desarrollo, o es que te has saltado el onboarding. Entonces, esto te hace vincular, crear correlaciones para que cuando a un directivo le dices, oye, que se te ha ido fulanito, no es que se te ha ido fulanito a ver qué hacemos, no, chaval, ven, que lo que hay que hacer es esto, que me has pinchado aquí, aquí y aquí. Si arreglas estos pasos, tendrás menos separaciones. Entonces, te ayuda a tener una tabla dinámica con la que trabajar con la gente. Muchas gracias. Perdona que me va a pegar Isabel. Muchas gracias, Pilar. La verdad es que vamos viendo cómo la experiencia empleado, o sea, cuando hablan de las personas en el centro de la organización, muchas veces no sabemos qué quieren decir, pero estamos viendo cómo afinar, y muchas gracias, Pilar, por este acercamiento, bueno, como aterrizar, ¿no?, al máximo los datos. Bueno, por último tenemos a Inmaculada Cerejido Samos. Ella es doctora en psicología, experta en recursos humanos, máster en psicología y educación, directora de AMADE, Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Ella nos va a hablar, y ahora sí que lo lamento por ser la última, pero hay que decírselo brevemente, de la innovación en la dirección de recursos humanos en el sector servicios sociales. Cuando quieras, Inmaculada. Bueno, os lo voy a contar para que conozcáis cuál es la realidad de los recursos humanos en un sector que en Madrid, solo en la Comunidad de Madrid, contrata a más de 50.000 personas, y a partir de ahí haceros idea de cuáles son las cifras a nivel nacional. Mi sector es el sector sociosanitario. ¿Qué es el sector sociosanitario? Pues tenemos profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisios, profesionales sociales, que hay pues muchísimos trabajadores sociales, muchos técnicos de actividades de ocio. Hay profesionales del cuidado, que son todos los auxiliares que cuidan a mayores, fundamentalmente. El sector al que yo represento es el cuidado del mayor dependiente. Hay profesionales de apoyo, donde están los profesionales pues, administrativos, gestores, limpieza, mantenimiento. El porcentaje de profesionales que trabajan ahí, más del 80%, son profesionales poco cualificados. Un grado FP medio, como mucho, muchísimo. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros trabajamos de manera presencial, no hay teletrabajo, no hay opciones de ordenadores, no hay más que las manos, las ganas, el corazón y el contacto físico con otras personas. Eso es lo que es el sector al que yo represento. Es un sector que vive en más de un 70% vinculado al dinero público. Es decir, que vivimos de la subvención, del concierto, del contrato, del acuerdo, de la respuesta a un concurso. ¿Y cómo suelen ser estas cosas? Pues con recursos muy bajitos, porque esa es la realidad. Y cuando los márgenes son muy bajos, la gestión de los recursos humanos es inexistente. La gestión de recursos humanos suele ir vinculada a márgenes altos. Esa es la realidad. Cuanto más alto es el sector en el que se trabaja los márgenes, más políticas de recursos humanos tenemos. ¿Qué pasa con nuestro sector? Que no tenemos gente, nadie quiere trabajar con nosotros. El círculo del que nos hablaba Pilar, pues ya en el punto 1 ya hemos pinchado. O sea, nuestra capacidad de atracción de talento es casi inexistente. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo
duro, es un trabajo que está pagado según convenio. Nosotros nos manejamos en las políticas de retribución y compensación, nos manejamos con las tablas del convenio. A partir de ahí os podéis imaginar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sí que hay complementos y hay sitios donde se pagan complementos y hay empresas que trabajan un poco mejor que otras y hay complementos fundamentalmente a los perfiles sanitarios, en menor medida a los perfiles sociales y en menor medida a los perfiles de cuidado. ¿Esto qué significa? Pues que la patronal, nosotros estamos organizados como patronales por zonas en España, ¿no? Por territorio, y pertenecemos, la patronal que yo represento pertenece a otra patronal a nivel nacional. Nuestra patronal, ¿qué tiene? Pues tiene un gran problema, y entonces tenemos que trabajar muchísimo para hacer entender a las empresas de nuestro sector que tienen que invertir muchísimo en retener y captar talento. Y esta es una de las cosas que, bueno, pues que nos trae hasta esta mesa, ¿no? Es decir, nuestro sector necesita auxilio para que los profesionales de recursos humanos del ámbito del que yo vengo y en el que conozco, yo creo que me sé muy bien qué tenemos que hacer. Ahora solo nos toca convencer a los profesionales de nuestro sector para que comiencen a hacerlo. Y es empezar a visualizar cuál es la labor que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos empezar a trabajar de otra manera con los profesionales de nuestro sector. Nuestro sector tiene un gran activo, que son sus profesionales. Tienen profesionales maravillosos, con un nivel de motivación y de compromiso, creo que por encima de la media. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros hemos vivido en los centros donde pues, han muerto muchas personas en nuestras manos, donde se nos ha obligado a ser sanitarios cuando no lo éramos, porque nosotros somos sociosanitarios, que no es lo mismo. Hemos trabajado en un entorno donde no había recursos sanitarios para poder atender a los mayores que se ponían muy malitos y hemos tenido que acompañarles en ese proceso solos y con un esfuerzo de carácter psicosocial tremendo, que de hecho arranca ahora, pues en unos días arrancamos un proyecto de investigación sobre riesgos psicosociales que lo lidera la patronal en el sector, porque el nivel de riesgos psicosociales que abordamos es enorme. Y entonces tenemos que empezar a hacer una herramienta que nos permita medir cuáles son los riesgos psicosociales de nuestro sector, que son muchos, muy intensos y donde además no se atienden. Quiero decir que los mismos profesionales que han acompañado en la enfermedad, en su muerte, en el amortajamiento y en el desplazamiento de ese cadáver a su lugar, que esto contado así yo creo que nos da el impacto real de lo que ha vivido ese profesional, al día siguiente ha ido a trabajar y no pasa absolutamente nada. Y además ha vivido en su propia carne el miedo de poder morir él o sus familiares. Y eso, pues al día siguiente no se ha resuelto. Ni se ha resuelto, ni se ha hecho intervenciones psicológicas, ni se han hecho nada para poder atender cómo están esos profesionales. Los profesionales durante tiempo y ahora menos, cada vez que se habla de estos temas, pues lloran. Entonces creo que es un proceso donde nosotros, y además me agradezco muchísimo que podamos decir esto, ¿no? En este contexto, porque es un sector que necesita de la intervención de nuestra profesión de manera muy, muy contundente. Lo que pasa es que tendremos que ver en qué forma vamos entrando en ella y cómo vamos haciendo posible que, bueno, pues que los recursos de los que dispone el sector se incrementen. Nosotros vivimos actualmente en el ojo del huracán político porque sabéis que hay un modelo que es el modelo de España de atención a la dependencia, en el que, bueno, pues las empresas concursan para poder dar esos servicios y esos servicios se dan aparentemente en formato público, pero que llevan detrás unas empresas que los hacen posibles. ¿Ese modelo es correcto? No lo es, no lo sé, ni es nuestra discusión, ni es nuestro objeto aquí. Lo que sí es real es que necesitamos que se incrementen los recursos que se dan para que podamos ofrecer un servicio de aún mayor calidad que la que ya se viene dando. Y esta es nuestra gran dificultad. Eso permitirá que podamos aplicar las políticas de recursos humanos
en yo creo que un sector donde, bueno, pues a día de hoy contrata a muchas personas, pero a día de mañana tendrá que contratar aún muchas más, porque cada vez seremos más los que necesitaremos que nos cuiden y nos atiendan en nuestra dependencia vinculada con la edad, por pirámide poblacional. Los institutos donde se forman los auxiliares de ayuda a la dependencia, pues tienen promociones muy escasas, no llegamos, no lo hay. Las enfermeras que deben trabajar con nosotros y enfermeros, pues no quieren. ¿Por qué? Pues no porque se les pague poco, en este caso no es un problema de salario, sino porque su tarea y su posibilidad de desarrollo profesional es menor que el que podrían obtener en un entorno sanitario, con lo cual prefieren trabajar en un hospital que trabajar con nosotros. Los médicos. España tiene un problema importante con médicos especializados en geriatría, porque las plazas que tenemos en MIR son escasas y porque tampoco es una de las opciones más elegidas. Entonces creo que es momento en el que empecemos a hablar, ¿no?, de esto, y os invitaré, además de manera formal, a la presentación del informe sobre riesgos psicosociales, porque creo que puede ser el germen y la manera que empecemos a trabajar, yo creo que como profesionales, ofreciendo soluciones que las tenemos, porque sabemos todos que trabajar bien en recursos humanos no necesariamente implica más gasto, sino que podemos trabajar y hacer muchas cosas que no tienen coste, y podemos, pues tenemos posiciones de apalancamiento buenas, ¿no?, para poder movernos. Es un sector donde la conciliación es fácil, es una de las cosas que más valoran los trabajadores que están con nosotros. Es un sector donde todo el mundo tiene claro el valor y la aportación que hace a ese trabajo en el que está. Es un sector donde es fácil vincular los objetivos que tienen los profesionales con los objetivos que tienen las organizaciones. Es decir, es muy posible hacer un empoderamiento y una implicación de los profesionales. Yo creo que tenemos grandes palancas para poder hacerlo. Tenemos gente con un componente vocacional que nos va a permitir que ese trabajo sea altamente motivador. Las direcciones suelen surgir casi siempre desde abajo, es decir, con la parte buena y la parte mala que eso tiene, pero sí tiene una parte buena importante, y es que es un sector que tiene crecimiento posible interno profesionalmente. Y todas esas cosas creo que nos van a permitir retener un talento y empezar a buscar un talento que no sabemos dónde está, porque no vale cualquiera, sino que hace falta lo que yo me gustaría que empezáramos a acuñar, que es el talento para cuidar. Nuestra sociedad es una sociedad que no cuida, que cura o que resuelve, con un componente altamente masculino, ¿no?, en ese punto, ¿no?, de sentido de masculinidad, de soluciones, ¿no? Y sin embargo nuestro sector es un sector femenino con ese sentido de cuidado, y creo que tenemos que empezar a generar esa competencia, que también es otro de los trabajos que tenemos pendiente, que estamos empezando a presentar y a hacer, que es la definición de las competencias del cuidado, para que podamos trabajar sobre ello. Y eso es una aplicación en un sector donde normalmente no se mira, ¿no? Es decir, yo siempre que hablo de recursos humanos hablamos del ordenador, del no sé qué, del tal, de la moqueta, pero somos muchos los profesionales que no trabajamos en moqueta y que necesitamos de la aplicación de los recursos humanos. Muchas gracias, Inmaculada. Ya os avisé que íbamos a tener una perspectiva poliédrica. Cuando hablé con Inmaculada yo tenía claro que es un sector del cual no se habla mucho. Fijaros qué cosa más contraria, ¿no?, en gran medida a lo que ha contado Pilar Rojo. Es decir, cuando hablamos de recursos humanos, los psicólogos, al menos nosotros, tenemos que tener una mirada muy amplia, viendo las diferentes perspectivas y viendo las diferentes situaciones. Para terminar, me gustaría pediros un titular. A ver, un titular del día, como queráis, ¿no?, como dicen los periodistas, un titular. ¿Cuál sería la frase con la que resumiríais esta jornada sobre innovación en psicología del trabajo? Pilar. Pues mi titular sería: es imprescindible si queremos estar al día. Hay que correr el doble, y el que no se prepare
estará preparado para un tiempo que ha muerto. Correcto. Sí, evolucionamos, desde luego, y tenemos que estar a la altura de las necesidades que nos están planteando, sin duda alguna. La formación es importante, muy importante. Esa sociedad del conocimiento nos exige formarnos. Pilar Oncins, ¿cuál sería tu titular? Sin cuidado no hay resultado. Genial. Has quitado el titular a Inmaculada, vamos, está clarísimo. ¿Y Inmaculada? Yo diría nuevas maneras de hacer negocio, Sí. nuevas maneras de gestionar personas. Fantástico. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido de verdad fantástico poder escucharos y yo creo que estas acciones son maravillosas, casi las habíamos olvidado, porque nos levantan ideas, nos mueven la mente, nos hacen que nos refresquemos, que nos llevemos cantidad de ideas para hacer, ¿verdad? Seguro que todos habéis apuntado cosas que voy a hacer diferente, aunque sea solamente buscar información. Por último, para terminar la jornada, querría llamar a Mar Novillo. María del Mar Novillo es la codirectora conmigo del Máster de Recursos Humanos que esta institución, el Colegio de la Psicología de Madrid, pues dirige. Y ella representa al Centro de... Buenos días a todos. El Centro de Estudios Universitarios Cardenal Cisneros. La Universidad Cardenal Cisneros, somos centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ambas estamos en esa tarea de formar a nuevos psicólogos, a psicólogos del futuro, psicólogos orientados a las organizaciones y muy centrados en la persona. Tenemos, además, somos una pareja estupenda y estamos muy concienciadas de la necesidad de estar al día, de conocer esos indicadores de los que habla Pilar, de cuidar a nuestro empleado, como decía Pilar Oncins, y de también participar de esa sensibilidad de la necesidad social que hemos podido conocer y que nos ha indicado Inmaculada. Yo creo que nosotras intentamos que nuestros alumnos salgan con esa sensibilidad y salgan súper preparados para estar preparados. Que muchas veces, o sea, no puedes aprender todo, nunca sabes todo. Lo que hay que aprender es aprender y estar preparados y con la mente muy abierta y dispuesta a seguir formándonos. Ahí estamos. Sí, eso es. Bueno, pues simplemente corroborar un poco lo que dice Isabel, ¿no? El máster que codirigimos es el máster en Dirección, Gestión y Liderazgo. Nuestro partner pues es el Colegio de Psicólogos y yo como psicóloga pues creo que no puede haber mejor socio en esto. Llevamos impulsando pues mucho tiempo. Este es el cierre pues de este año, ¿no? Ha habido previamente otras 4 conferencias o jornadas donde hemos tocado otros temas, como es la salida profesional, el reto del profesional de recursos humanos, el bienestar del empleado, que lo habéis visto aquí, pero yo creo que este ha sido un cierre y un broche de oro, donde ya hemos podido pues ver pues todas esas necesidades, ¿no? Nuestros alumnos son psicólogos y son profesionales, el máster va dirigido a ellos, que quieren innovar, que quieren adquirir esas nuevas competencias de las que hemos hablado a lo largo de esta mañana y en esta mesa, ¿no? Y en esa tarea pues estamos Isabel y yo. Este acto, por lo tanto, está, como veis, organizado en coordinación con ellos y te podéis conocer en la página web del colegio los otros eventos que están grabados y también conocer dentro de sección de Psicología del Trabajo multitud de trabajos que tenemos y también intentaremos conectarnos con el Instituto de Empresa para tener mucha más información al día. Invitaros de nuevo a formar parte de la sección, a formar parte de la división del Consejo también de Psicología del Trabajo, donde editamos una newsletter que intentamos sea bueno, pues refrescante también y nos tenga al tanto de todo lo que se hace en Psicología del Trabajo. Y por último, desearos que tengáis un gran día y que todas estas ideas os lleven a lugares diferentes en vuestra trayectoria profesional. Muchas gracias por vuestra asistencia, vuestra atención online y también a los que nos veáis ya grabados, pues por vuestro interés en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Buen día.